Buen día, cordial saludo. Les voy a exponer el tema las 4 biomoléculas orgánicas presentado por la estudiante de la UNAD, Lizeth Karina Maya Romero. Para iniciar les voy a dar la definición del concepto de moléculas. Es la partícula más pequeña que presenta todas las sustancias físicas y químicas de una sustancia y se encuentran formadas por dos o más átomos. Las biomoléculas orgánicas son todos aquellos en los que el carbono forma su esqueleto. Existen 4 grupos de biomoléculas orgánicas que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. El origen de la palabra se da en el siglo XIX por una confusión en la interpretación de una fórmula química. El término se mantiene, pero no es muy apropiado, debido a que la molécula no son átomos de carbono enlazados a moléculas de agua, sino una combinación entre estos y otras moléculas funcionales, considerándose el nombre más apropiado el de glúcido. Es un término griego que quiere decir azúcar o dulce y es usado para describir derivados de la glucosa por la polimerización y pérdida del agua. La composición de las moléculas de hidrocarburos tiene menor proporción de oxígeno, siendo en su mayoría átomos de hidrógeno y carbono. Además tienen enlaces covalentes, los más fuertes entre dos iones. Este tipo de enlace almacena gran cantidad de energía, la que es liberada cuando la molécula se oxida, otorgándosela al cuerpo que la aprovecha para sus funciones. Monosacáridos son también conocidos como azúcares simples. Sus moléculas contienen de 3 a 10 carbonos, siendo los carbohidratos de mayor importancia biológica son los de 5 y 5 carbonos denominados pentosas y hexosas respectivamente, como se ilustra en la imagen. Las principales pentosas son la ribosa y la desoxirribosa, las cuales forman parte de los ácidos nucleicos, ribonucleicos y desoxirribosa. En cuanto a las hexosas, las más importantes son la glucosa, la fructosa y la galactosa, como se ilustra en la figura. Disacáridos, compuestos formados de la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico en el cual se desprende una molécula de agua. Dentro de algunos disacáridos podemos mencionar la sacarosa y la lactosa, como se muestra en la figura. La sacarosa, formada de la unión de dos monosacáridos, glucosa y fructosa, también es conocida como azúcar de caña. La lactosa, conocida como azúcar de la leche, está formada de la unión de la glucosa y la galactosa. Polisacáridos se forman a partir de la unión de muchos monosacáridos, sobre todo de glucosa. Algunos llegan a tener varios miles de unidades. Algunos ejemplos se pueden mencionar son el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón, cadenas de glucosa que forman parte de una gran cantidad de alimentos, como se ilustran. Observemos en estas dos ilustraciones los dos ejemplos de los polisacáridos, como es el glucógeno y la celulosa. En el glucógeno, estas cadenas de glucosa que sirven como de reserva energética de los animales, y la celulosa, cadenas de glucosa que forman parte de la estructura de las plantas. Función de los carbohidratos. Su principal función es como fuente de energía, por lo que son fundamentales en el metabolismo energético de los seres vivos, como parte estructural de las células. Forman parte de los ácidos nucleicos, reserva energética para animales y plantas. Los carbohidratos, su estructura contienen nitrógeno, están presentes en cartílagos, huesos y tendones. Los lípidos están formados en su mayor parte por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en menor proporción por nitrógeno, fósforo y azufre. Son poco solubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como el éter, el benceno, el cloroformo, la acetona y el alcohol, entre otros. Función de los lípidos. Los lípidos poseen doble función en los seres vivos, como componentes estructurales y como reserva energética. Además intervienen como componentes funcionales importantes, por ejemplo, en las hormonas sexuales. En este cuadro podemos observar la clasificación de los lípidos: ácidos grasos, soponificables, insoponificables. En esta imagen podemos observar la estructura de los triglicéridos, que es el grupo de biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Los triglicéridos se componen exclusivamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Es la unión de la glicerina con 3 ácidos grasos, como es el caso de los ácidos palmíticos, esteáricos y oleicos. Son reserva energética de los seres vivos y conforman un abrigo protector que los aísla del frío y del calor.
Podemos observar que encontramos dos ilustraciones. En la parte izquierda encontramos la estructura de los fosfolípidos y en la parte derecha la membrana celular. Los fosfolípidos son los principales componentes de la membrana celular y su principal característica es su carácter anfifilítico, es decir, una gran parte de las moléculas tienen afinidad por el agua, hidrofilia, y otra por las grasas, lipofilia. En esta ilustración observamos esfingolípidos formados por una molécula de ácido graso, esfingosina, y una cabeza polar variable. Los terpenos se encuentran en los aceites esenciales de vegetales como el de limón, mentol o alcanfor. A partir de esto se sintetizan las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Ácidos nucleicos son biopolímeros de elevado peso molecular formados por subunidades denominadas nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. En ellos radica la clave de la transmisión de las características hereditarias. Son de enorme importancia para la célula y para la vida misma. Los ácidos nucleicos son largas cadenas de unidades, que solo en este caso se trata de 4 nucleótidos distintos, que al unirse forman la cadena del ADN. Funciones de los ácidos nucleicos. Duplicación del ADN, es el intermediario entre el ADN y las proteínas. Expresión del mensajero genético. Transcripción del ADN para formar ARN mensajero y otros. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteínas. Tipos de ácidos nucleicos. De acuerdo a su estructura y composición existen dos tipos de ácidos nucleicos. A. Ácido desoxirribonucleico o ADN o DNA, su sigla en inglés. B. Ácido ribonucleico o ARN o RNA, su sigla en inglés. En esta imagen observamos la representación del ADN, en el cual se observa una estructura en doble hélice que almacena la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Clasificación de los ARN. ARN mensajero. Cadenas de largo tamaño con estructuras primarias. Se le llama mensajero porque transporta la información necesaria para la síntesis proteica. Cada ARN mensajero tiene información para sintetizar una proteína determinada. Su vida media es corta. ARN ribosómico. Cada ARN ribosómico presenta cadenas de diferente tamaño con estructuras secundarias y terciarias. Forman parte de las subunidades ribosómicas cuando se unen con muchas proteínas. Están vinculados con la síntesis de proteínas. ARN transferentes son moléculas de pequeño tamaño, poseen en algunas zonas estructuras secundarias, lo que va a hacer que en algunas zonas donde no hay bases complementarias adquieran un aspecto de bucles, como una hoja de trébol. Los plegamientos se llegan a ser tan complejos que adquieren una estructura terciaria y su misión es unir aminoácidos y transportarlos hasta el ARN mensajero para sintetizar las proteínas. En esta imagen, donde se mira el esquema de la síntesis de las proteínas, se puede mirar el ADN y el ARN se diferencian porque el peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN. El azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. El ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el ADN presenta timina. Aminoácidos son las unidades básicas que conforman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presentan, en las que un grupo amino y otro carboxilo o ácido se unen a un carbono alfa. Las otras dos valencias de S se unen a un átomo de hidrógeno y con un grupo químico variable al que denominan radical R. En esta imagen podemos representar el concepto anterior de aminoácidos, donde un átomo de carbono se une a su derecha a un grupo carboxilo, a su izquierda a un grupo amino, a un átomo de hidrógeno y a un radical libre. Los aminoácidos se clasifican en dos grupos, los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son todos aquellos que un organismo puede sintetizar y los no esenciales son los que el organismo no puede sintetizar.
Los aminoácidos esenciales deben obtenerse directamente de los alimentos, debido a que el organismo del ser humano no posee la capacidad metabólica para sintetizarlos y se encuentran básicamente en los alimentos de origen animal, como la leche, huevo, carne y pescado. Como se muestra en esta ilustración, los aminoácidos se clasifican por su carga eléctrica en no polares, polares con carga negativa y con carga positiva. Aquí observamos unas imágenes donde se da el enlace peptídico, donde los aminoácidos se encuentran unidos linealmente por medio de uniones peptídicas. Estas uniones se forman por la reacción de la síntesis vía deshidratación entre el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. Los aminoácidos se unen para formar moléculas más complejas de la siguiente forma. Si el número de aminoácidos es 2, recibe el nombre de dipéptidos. Si el número de aminoácidos es 3, recibe el nombre de tripéptidos. Si el número de aminoácidos es 4, recibe el nombre de tetrapéptidos. Si el número es mayor a 10 aminoácidos, recibe el nombre de polipéptidos o cadenas polipeptídicas. Si es más de 100 aminoácidos, recibe el nombre de proteína. Existen proteínas como la insulina que tienen menos de 100 aminoácidos, pero se catalogan como proteínas por su alto peso molecular. Las proteínas. La palabra proteína procede de la palabra griega protos, que significa primer alimento. Las proteínas son elementos esenciales para el crecimiento y la reparación, el buen funcionamiento y la estructura de todas las células vivas. Las hormonas como la insulina controlan el nivel de azúcar en la sangre. Las enzimas como las amilasas, las lipasas y las proteasas son cruciales para la digestión de los alimentos. Los anticuerpos nos ayudan a combatir las infecciones. Las proteínas musculares permiten la contracción. Por lo tanto, las proteínas son efectivamente esenciales para la vida. La estructura de las proteínas se describe de acuerdo a la organización de su molécula: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, estructura cuaternaria. En esta imagen logramos mirar la estructura primaria. Aquí observamos que está formada por una serie de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos en forma de... En esta imagen logramos mirar la estructura secundaria, en la cual observamos que se forma por una serie de cadenas polipeptídicas en forma de hélice o plegadas. En esta imagen logramos ver la estructura terciaria, donde se presentan superplegamientos y enrollamientos de la estructura secundaria, constituyendo formas tridimensionales geométricas muy complicadas que se mantienen por enlaces fuertes, que son los puentes difusorios entre dos cinteínas, y otros débiles puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas. En esta imagen logramos ver la estructura cuaternaria, representada por el acoplamiento de varias cadenas polipeptídicas, iguales o diferentes, con estructuras terciarias, protómeros, que quedan autoensambladas por enlaces débiles no covalentes. Las proteínas poseen varias funciones y se clasifican de acuerdo a cada una, como lo muestra la siguiente ilustración, comenzando por las estructurales. Forman parte de tejidos permanentes como la piel, cartílago, hueso, de estructuras celulares como la membrana o el citoplasma. Las protectoras, como su nombre lo dice, su principal función es proteger, dentro de las que se encuentran el colágeno o la queratina, presentes en garras, uñas y pelo. Reguladoras, forman parte de las hormonas, como es el caso de la insulina, la cual regula el metabolismo de los carbohidratos en algunos organismos. Las transportadoras participan en el transporte de nutrientes o elementos químicos esenciales para los seres vivos. La hemoglobina es un buen ejemplo de este tipo de proteínas. Esta se encarga de transportar el oxígeno necesario para los procesos de respiración. Las contráctiles participan en procesos de contracción muscular, como la miosina y la actina. Las inmunitarias, estas están involucradas en la formación de anticuerpos, los cuales actúan contra agentes que causan daño al organismo, como es el caso de las bacterias. Gracias por su atención.